Especial de prensa del Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el secretario y vocero del Colegio Médico Regional, doctor Roberto Galvez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a Iquique Televisión. Buenos días, Reinaldo. Bueno, le comentaba, cierto, previo a la entrevista que causó bastante impresión, digamos, cierto, este comunicado que emitieron ustedes como colegio médico a raíz, digamos, del ingreso de una serie de personas inmigrantes que están llegando a la ciudad y el temor que manifiestan ustedes, cierto, de que esto de alguna manera contribuya a que las cifras sigan siendo negativas para nosotros y no podamos pasar a la siguiente etapa. Cuéntenos un poco cómo surgió la idea de hacer este comunicado. Bueno, la verdad es que nosotros como colegio médico, nuestra misión principalmente es tratar de proteger a nuestra población iquiqueña respecto al tema del coronavirus. En eso hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia, desde marzo. No es la primera vez que hacemos una declaración de este tipo. Si tú recuerdas, hubo también dos ocasiones previas, en junio y en julio, en esa fecha, en la cual decidieron desde Santiago trasladar pacientes a Iquique a hacer la cuarentena. En ese momento nosotros también como colegio médico hicimos las declaraciones correspondientes y apoyamos a nuestro alcalde en ese instante y a nuestro intendente porque este tema de hacer cuarentena en Iquique es un problema sanitario. ¿Y por qué lo decimos así? Nosotros como colegio médico queremos aclarar que no tenemos nada que ver con el tema migratorio. Eso es responsabilidad de otras autoridades. Nosotros en ese aspecto no tenemos nada que decir. Lo que estamos hablando acá y por qué hacemos la declaración es por una advertencia que estamos haciendo a la comunidad y a la autoridad respecto a que nuestra condición como Iquique, respecto al tema sanitario, no es capaz de soportar un brote nuevamente de características importantes. Nosotros como hospital, somos los únicos hospitales de la región, debido al tema, diferentes causas, en este momento solamente tenemos 22 camas de intensivo, con una ocupación de más o menos del 80%, y había una información, ¿cierto?, que estábamos hace poco con un 5 o 6% de positividad. Y según la misma información que entrega el Ceremi y la misma senadora, las personas que están viniendo están con una cantidad importante de coronavirus, un 30% según la información que entrega la senadora Ebensperger. En ese sentido, es evidente que van a aumentar los casos y por eso nosotros lo que queremos es advertir a las autoridades que nosotros como región no tenemos la capacidad de soportar un brote. Hemos estado 5 meses como hospital, como CEFAM, como consultorio, atendiendo a más de miles de personas en realidad. Más de 350 personas han pasado por nuestra unidad de cuidado intensivo, por lo tanto es un riesgo. Y en ese sentido nosotros queremos advertir a la comunidad de que existe ese riesgo. Ahora, las personas posteriormente a su cuarentena podrán hacer los viajes que ellos quisieran. Lo que nosotros no consideramos adecuado es que se haga en Iquique, porque el problema es ese, Reinaldo. Lo que estamos diciendo es que nuestra capacidad no está para soportar otro brote más. Claro, y ustedes en el último párrafo del comunicado, ¿cierto?, hacen un llamado al intendente, un enérgico llamado, dicen, ¿cierto?, y al jefe de la Defensa Nacional a poner mano dura en el control fronterizo. ¿De qué manera, digamos, eso se condice con lo que usted me está comentando? Claro, es que es evidente que las personas que ingresan a este país sin un control sanitario adecuado, sin los documentos que acrediten que las personas no tienen coronavirus, no tienen la infección, etcétera, es evidente que van a producir un problema dentro de la ciudad. En ese sentido, todos los países tienen sistemas de migración legales y nosotros en nuestro comunicado lo hicimos súper claro. Estamos hablando de migración ilegal. Eso significa que las personas no reúnen las características ni sanitarias ni de otro tipo para ingresar a nuestro país. Y en ese sentido, lamentablemente, nuestra región es la que está más afectada, porque es donde están los pasos fronterizos con mayor facilidad aparentemente para ingresar. Que esas personas posteriormente hagan cuarentena en Iquique es el problema. Nosotros no estamos en desacuerdo que hagan cuarentena, pero perfectamente lo podrían hacer en otra ciudad, como por ejemplo Santiago, donde tienen más posibilidades de tener la atención de salud. En esto hay que ser muy claro, Reinaldo, hay un tema ético. El tema ético tiene que ver con lo siguiente. Nosotros como médicos tenemos que procurar dar la mejor atención a todas las personas, independientemente que sean extranjeras o que sean chilenas. Y ese es el sentido de nuestra declaración.
nosotros no tendríamos la capacidad ni de atender ni a los extranjeros ni a los chilenos si hubiera un brote masivo. Eso es lo que queremos dejar en claro. Aquí no hay un tema de xenofobia, hay un tema que Ok. tiene que ver con que la cantidad de pacientes que nos lleguen va a ser imposible atender. Por eso, desde ese punto de vista, estas personas, evidentemente, al hacer su cuarentena y con un 30% de positividad, es mejor que la hagan en un lugar donde tengan las posibilidades de ser recibidos. Por ejemplo, en Santiago, donde hay muchos hospitales, hay mucha más cantidad de tecnología, hay más espacios para poder recibirlo. Ese es el fondo de nuestra declaración. Ok. Y en ese sentido, lo que usted me está comentando en este minuto es que la situación, digamos, eventualmente podría ser más crítica que en su momento, que en el momento peak que tuvimos hace 2 o 3 meses atrás. Claro, nosotros tuvimos un momento peak de alrededor de 50 y tantos pacientes en la unidad de cuidado intensivo, con situación inédita en la región de Tarapacá. O sea, yo llevo 30 años en el hospital, en diferentes partes del hospital, anestesia, UCI, y la verdad es que nunca habíamos tenido tal cantidad de pacientes. Ahora, eso produjo casi el colapso del sistema hospitalario de nuestra región. Si no fuera por el esfuerzo de los funcionarios que ya llevan 5 meses en doble turno, sería imposible haber logrado haber salvado más de 300 vidas. Por lo tanto, nosotros somos responsables. ¿En qué sentido? En advertir a la comunidad y a las autoridades que de no tomar medidas podemos tener un rebrote. Nosotros como hospital nos estamos preparando para un rebrote, pero un rebrote de 10, 20, 30 casos, no de 1000 casos. Aquí lo que se está hablando, que el mismo Seremi y el mismo intendente lo dicen, más de 2000 personas ingresan de esa forma. Y por lo tanto, con un 30% de positividad, es una enorme cantidad de pacientes. Potenciales, obviamente no van a tener los pacientes ahora. Esa situación ya se había repetido, Reinaldo, cuando vinieron las personas, los extranjeros que venían de Santiago, que eran bolivianos, que no quisieron hacer su cuarentena en Santiago, no tengo idea por qué. Resulta que de las 700 personas, alrededor de 300 fueron COVID positivas. Y nosotros sí recibimos pacientes. En nuestra UCI, en algún momento, de los 10 pacientes que teníamos conectados a ventilador mecánico en nuestra UCI, 10 eran extranjeros. Por lo tanto, de ese punto de vista somos responsables. ¿En qué sentido? Y te lo repito, acá no hay un tema de xenofobia o que no quisiéramos los extranjeros. Lo que pasa es que nuestra capacidad hospitalaria, nuestra capacidad para poder atender chilenos y extranjeros no da para tanto. Y por eso hay que llamar a la comunidad, informarle y bueno, las decisiones finalmente son políticas. Ellos tendrán que ver en qué lugar es el más adecuado para poder atender a las personas si existiera un rebrote. Sí, Nosotros como colegio médico advertimos a esto nomás. sí, el viernes pasado justamente hablamos con el intendente, con el Seremi de Salud, y él señalaba, cierto, que esta situación se obedecía, digamos, a un aspecto, digamos, ético, en el sentido de que había que a estas personas sí o sí, digamos, tenerlas en la ciudad, tener un albergue para ellas, ¿cierto? Una residencia sanitaria que no se les podía dejar, entre comillas, a la buena de Dios, y que en ese sentido, digamos, se estaba actuando en un sentido humanitario, digamos, el intendente nos señaló eso y también el Seremi. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones? Bien, pues, el tema humanitario es fundamental, pero lo que estamos conversando aquí, Reinaldo, no tiene nada que ver con eso. Acá el problema es el siguiente. Nosotros no estamos diciendo que el Seremi o que el intendente estén actuando mal. Lo que estamos diciendo es que esas personas van a hacer cuarentena en una ciudad que no tiene la capacidad en caso de que existiera un brote. Y como lo estamos repitiendo, ya nos pasó con los pacientes extranjeros, los cuales también están ocupando en este momento el 85%, según mismo lo declara el Seremi, el 85% de las residencias sanitarias son de extranjeros. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros, y lo repetimos, no tenemos la capacidad en caso de un rebrote. Ese es el problema. Y ahí, en el rebrote, no va a importar que sea chileno o extranjero. Vamos a tener saturado el sistema. Por eso es que el problema ocurre principalmente porque nuestra ciudad no tiene la capacidad hospitalaria para recibir un rebrote. Como te explico, lo ético me parece bien y humanitario. Evidente que nosotros queremos que esas personas no sufran las calamidades que están sufriendo, ¿cierto?, por estar en ese abandono que tienen en su país. Pero también en Iquique no existen las condiciones. Por eso es que
Pudiera ser, porque otra alternativa sería que la cuarentena la hicieran en otra ciudad, por ejemplo Santiago, pueden ser otras ciudades, pero que tengan la capacidad de actuar ante un eventual rebrote. Ok, doctor, en la última entrevista que tuvimos hace algún tiempo, algunas semanas, ¿cierto? Ustedes se mostraban bastante optimistas respecto a que estábamos cumpliendo prácticamente ya los números y que podríamos pasar, digamos, ¿cierto?, al paso 2. Y sin embargo, esta situación se ha complicado, parece, hemos visto crecer los números en estos últimos días. Y cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado. ¿Fue efecto del 18 o se preveía, digamos, que esto podría ocurrir, que no pudimos pasar, digamos, estábamos todos esperando el pasado sábado, ¿cierto?, que se anunciara que pasamos al paso 2 y recién solamente Pozo Almonte, digamos, tuvo esa posibilidad. Bueno, hubieron varias cosas importantes. Lo primero es que el tema de trazabilidad tuvo un pequeño cambio de parte del ministerio. Y en el fondo, para que sea más fácil de entender, pusieron una barrera más estricta, ¿ya? Y lo más importante es que dijeron de que teníamos que cumplir los 10 casos por 100.000 habitantes sí o sí en nuestra comuna. Pozo Almonte lo cumplía, nosotros no. Y lo otro, respecto a trazabilidad, es que el 60% de los casos nuevos tenían que provenir de un caso COVID positivo. Y ese COVID positivo no está ocurriendo porque las personas que están saliendo positivas niegan o no entregan antecedentes de sus contactos estrechos. Ese es un problema que tenemos como personas que no están entregando la información efectiva para que la Seremía o quien corresponda haga los exámenes. Ahora, hemos tenido una situación que estaba prevista. Nosotros pensamos que, al igual que ocurrió después de la fiesta de la Tirana, igual que después de las otras fiestas de San Lorenzo, nosotros suponíamos que después del 18 podría haber un aumento, como está ocurriendo ahora. Ahora, esa situación, si nosotros no le ponemos un paralé, es decir, somos más estrictos respecto a nuestras medidas, probablemente van a seguir aumentando. En estos momentos, con esos valores, no podemos desconfinar. Significan más del doble o el triple de lo mínimo que está exigiendo el ministerio, por lo tanto sería imposible. Ahora, eso se suma a la declaración que hacemos nosotros. Nosotros estamos hablando que estas personas que vienen del extranjero, que están haciendo cuarentena obligatoria por ley, y que según el mismo intendente están detenidas bajo la ley, ¿cierto?, de extranjería. Lo que pasó previamente también con las personas que estuvieron en diferentes albergues es que estas personas tenían libre paso. Es decir, los bolivianos que estuvieron en el colegio UNAP, se veía que salían y entraban del lugar. Si se logra, eso también es muy importante. Puede que estén haciendo la cuarentena, pero esa cuarentena tiene que ser muy estricta, porque si no, esas personas van a ser las responsables de que aumenten los números, pueden ser que volvamos a sobre 100, y en ese caso la cuarentena se nos aleja hasta quizá el próximo año. Okay. Por eso es que nosotros como Colegio Médico, en forma responsable, estamos advirtiendo a la comunidad para poder tomar las medidas y que esto no se nos escape de las manos. Sí. Por último, doctor, hay un tema, ¿cierto?, de espacio público que se ha publicado en los últimos días y que dice relación con el índice de positividad y que ellos señalan, ¿cierto?, que está siendo un poco mentiroso este índice porque hay una búsqueda activa que se hace en lugares donde probablemente, digamos, no se van a encontrar casos, digamos, de coronavirus. Entonces eso hace que las cifras bajen y en el caso de Tarapacá, ¿cierto?, ellos dicen que se llega a un 2,3% del total, cuando en realidad, si se hicieran los casos habituales, sería un 18%. ¿Qué le parece a usted este tema, digamos, de espacio público que dice que se está haciendo artificialmente bajo este índice de positividad? Bueno, a nosotros como médicos nos parece que es una declaración bastante malintencionada, porque la verdad es que las personas que trabajan en esto de la salud pública saben cómo funciona el sistema. Acá hay dos formas de buscar a los pacientes COVID positivos. Una es ir a buscarlos a las diferentes partes donde pudiéramos encontrarlos, en las que se llaman zonas calientes. Por ejemplo, yo podría ir a un lugar, a la Quebradilla, podría ir al terminal agropecuario, podría ir, por ejemplo, al terminal de buses, etcétera. Y es evidente que en esos lugares no vamos a encontrar la positividad que encontraríamos cuando las personas vienen al hospital a tomarse el examen. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enfermo, tengo fiebre, tos, dificultad respiratoria y voy al hospital y me tomo el examen, la posibilidad que sea coronavirus es muy alta. Por lo tanto, uno espera valores sobre el 30%. Pero cuando yo voy
como Ceremi o como Cefam, como consultorio, a tomar exámenes, por ejemplo, a un terminal de buses, es evidente que van a ser menores, pero son diferentes estrategias. La estrategia BAC, que es la que estamos conversando, en el fondo busca las personas que quizás son asintomáticas o con pocos síntomas, o personas que son sintomáticas y que no quisieron ir al hospital o no quisieron tomarse el examen por diferentes razones. Por lo tanto, son estrategias diferentes. Y en esa estrategia, evidentemente, van a haber valores diferentes, pero la obligación de la seremía es hacer las dos estrategias, porque por un lado tenemos que recibir los pacientes y darles la posibilidad de atenderse, ¿cierto? Y tenerle abiertos los sistemas de, por ejemplo, la posta, la urgencia, para que los pacientes vayan a tomarse examen, pero por otro lado también es responsabilidad de la seremía ir a buscar a esos pacientes escondidos, entre comillas, y evidentemente van a ser menores. Ahora, las dos estrategias se hacen al mismo tiempo, por lo tanto, eso, declaración es malintencionada, porque las personas, evidentemente que la seremía tiene que buscar lugares, y como digo, en la feria, donde sea, van a ser valores menores, pero posteriormente se hace una suma, ¿cierto? Y uno sabe un promedio más o menos de qué pacientes son positivos en nuestra población general, en búsqueda activa, y qué pacientes son positivos cuando ellos consultan. Nuestra población de Iquique, desde junio en adelante aproximadamente, ya no va a los consultorios, ya no va a las urgencias por diferentes razones. Por lo tanto, había que ir a buscarlo. Así que, como digo, esa declaración es sumamente malintencionada y va en contra porque es imposible saber de antemano si la población va a salir positiva o no. Si yo, por ejemplo, voy a una feria, yo no sé qué me voy a encontrar. Y eso tenemos que hacerlo como salud pública. ¿Por qué? Porque esas personas que salen positivas son las personas que mantienen en los números altos de los casos nuevos. Y eso tenemos que aislarlo en la residencia sanitaria. Ok, doctor, bueno, queremos agradecerle, ¿cierto?, por esta conversación, porque ha sido muy ilustrativa de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Gracias, Reinaldo. Ok. Especial de Hasta prensa en luego. Iquique Televisión, ¿cierto?, en esta oportunidad con el secretario vocero del Colegio Médico, doctor Roberto Gál.